A ver si puedo. Estábamos analizando la delincuencia femenina. Hablábamos de las distintas teorías que intentan explicar por qué las mujeres delinquen de la forma en la que delinquen. Porque hay unas características muy particulares, no distintas a la de la delincuencia masculina. Y habíamos hablado de las teorías individuales, las teorías biológicas, pero había toda una amalgama de teorías biológicas, las teorías psicoanalíticas, ¿no?, que se centraban en la personalidad de las mujeres delincuentes, de las teorías psiquiátricas que se centraban en el estudio de si éstas tenían algún tipo de anomalía mental o no. Hablamos de las teorías intermedias, ¿no? Ya íbamos pasando, superando lo individual y llegando hacia estas teorías que se centran en los factores externos, ¿no? No se trata de lo que ellas tienen, sino de lo que está alrededor de las mujeres. Y habíamos entrado a las teorías sociales. Hemos comentado la teoría feminista y nos tocaba hablar sobre los enfoques funcionales. Y aquí vamos a encontrar dos corrientes en los enfoques funcionales. Vamos a encontrar la teoría del rol, concretamente, y luego la teoría de la igualdad de oportunidades. Fijaros, la teoría del rol lo que nos viene a decir o lo que nos viene a plantear es que seguimos dentro del marco de las teorías feministas. Esto pensémoslo en clave del movimiento por los derechos de las mujeres. Entonces, lo que nos vienen a decir estas teorías es que hay espacios en los que las mujeres no se encuentran. Las mujeres no ocupan determinados espacios, ¿no? Lo decíamos en la clase anterior. Puestos de directivos son espacios ocupados solamente por hombres o mayoritariamente por hombres. Hay pocas mujeres que ocupan puestos directivos. Es más difícil encontrar a mujeres autoras de delitos de cuello blanco, de delitos económicos, porque no ocupan esos espacios, ¿no? La teoría del rol lo que nos viene a decir es que a medida que las mujeres se vayan incorporando a esos espacios, van a cometer los mismos delitos que los hombres. ¿Por qué? Porque van a virilizarse, se va a apreciar una especie de masculinización de los roles. Es decir, que las mujeres se van a empezar a comportar como se comportan los hombres. Y si hay hombres que cometen delitos de cuello blanco, habrá mujeres que cometen delitos de cuello blanco de esa misma manera, de la misma manera como la que cometen los hombres. En otros espacios, no necesariamente económicos, ¿no? En espacios sociales, pues, donde existe otro tipo de delincuencia violenta, por ejemplo, ¿no? Decíamos el ejemplo del otro día, 3 de la madrugada en una calle oscura, poco transitada, pues probablemente por ahí no pasen mujeres o pasen menos mujeres, ¿no? Porque tendrán más miedo, los hombres tendrán menos miedo, ¿no? Habrá una serie de factores que yo los desconozco, pero que explican o que podrán explicar esa situación, ¿no? Que hay espacios donde las mujeres, por algunas razones, pues no van. A medida que las mujeres empiecen a ocupar esos espacios, pues se van a virilizar, se van a masculinizar y cometerán delitos de la misma manera que cometen los hombres. Y si los hombres cometen delitos violentos, las mujeres empezarán a cometer delitos violentos, ¿vale? Eso es lo que nos intenta explicar la teoría del rol, pero es que la teoría del rol tiene una variante a la que le vamos a llamar teoría de la convergencia de roles. Fijaros, la teoría del rol lo que me dice es, las mujeres van a asumir roles masculinos. La teoría de la convergencia de roles me dice, no van a asumir roles masculinos. Cuando las mujeres se incorporen a esos espacios, va a haber un entrelazamiento, un acercamiento de ambos roles. Los hombres van a adquirir unas características más femeninas y las mujeres van a adquirir características masculinas. Es decir, que los roles van a empezar a converger y eso se va a apreciar en los delitos. Entonces, pues probablemente reduzca la cantidad de delitos por parte de los hombres y se incremente la cantidad de delitos por parte de las mujeres, ¿no? Porque decíamos, las estadísticas lo que ponen de manifiesto es que los hombres cometen muchos delitos, las mujeres cometen muy pocos. Si es que los roles se van acercando, esos picos diferentes que comentábamos en la clase pasada van a acercarse. El de los hombres va a bajar y el de las mujeres se va a incrementar. Entonces hay que tener en cuenta ese matiz. La teoría de la convergencia de roles no establece o no nos dice
que solo las mujeres van a cambiar, sino que hombres y mujeres vamos a adoptar los roles de las otras personas, vamos a converger, ¿vale? Entonces eso hay que tener también presente. Luego tenemos la teoría de la igualdad de oportunidades. Esta teoría incide más precisamente en el hecho de que las mujeres no delinquen porque no tienen tantas oportunidades para delinquir como los hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a pedir que delinquen tanto? Bueno, no se trata de pedir, pero ¿cómo vamos a denunciar la falta de delincuencia de las mujeres o de un número elevado de delitos cometidos por parte de las mujeres si es que no tienen esa posibilidad, ¿no? Entonces, incide en ese aspecto esta teoría. Luego tenemos los enfoques críticos. El primero de ellos es el de la teoría del control social. La teoría del control social lo que nos viene a decir es fundamentalmente que hay que buscar las razones, esa es nuestra tarea, hay que buscar las razones por las cuales el control social, especialmente el informal, no las herramientas punitivas, no el código penal, el control social informal, la casa, la escuela, la familia, la educación, el colegio, los amigos, la sociedad. Hay que buscar las razones por las cuales el control social informal tiene éxito con las mujeres. ¿Por qué con ellas funciona? ¿Y por qué con los hombres no? Porque no hace falta recurrir al derecho. Con las mujeres no ha hecho falta recurrir al derecho penal. Cometen muy poquitos delitos en comparación con los hombres. Entonces, la teoría del control social se centra en ese punto, ¿no? ¿Qué características tienen las mujeres? ¿Qué características tiene el control social para ser eficaz con ellas? Porque lo que queremos es eso, reducir. Es que lo que queremos es que el control social sea eficaz con los hombres, porque lo es con las mujeres. Entonces, intentan buscar esa explicación. Y aquí surge una teoría a la que la doctrina le llama con el nombre de teoría de la caballerosidad. Es una teoría que vais a encontrar de manera recurrente en distintas asignaturas de criminología. La teoría de la caballerosidad nos plantea un escenario que se describe de la siguiente manera. No se trata, en realidad, de que las mujeres no cometan tantos delitos, o al menos no tan pocos como los que reflejan las estadísticas. En realidad las mujeres cometen más delitos, solo que, por razones que habrá que investigar, reciben un trato más benevolente por parte de la sociedad. Los tribunales les condenan menos y cuando les condenan les imponen menos penas. Por eso se le llama esta teoría la teoría de la caballerosidad. Somos benevolentes con las mujeres, nos comportamos como caballeros con las mujeres. ¿Vale? Entonces, esta teoría que se encuentra dentro de la teoría del control social es un planteamiento que intenta poner de manifiesto esa situación defendida desde esas coordenadas, desde estas perspectivas. No es que las mujeres cometan menos delitos, cometen más, solo que no medimos sus delitos. ¿Está dentro de la teoría intermedia? De hecho, está dentro del control social. No, teoría del control social, estamos en la teoría del control social. La teoría de la caballerosidad está en la teoría intermedia. ¿Cuál, perdón? Que estás hablando de la teoría de la caballerosidad. No, sí. 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 Eso era lo que estaba dentro del control social y está en la teoría intermedia. Ah, bueno, sí, pues la volvemos a traer. Sí, la volvemos, la interconectamos, por supuesto, sí, la interconectamos. Sí. Pero aquí también se discute esta cuestión. No hay ningún problema, queda interconectada, ¿vale? Bien. Es decir, que el control social, porque ahora sí se trata del control social formal. El derecho penal es una manifestación de control social formal, es la herramienta más costosa en el plano de derechos, la herramienta más dura que tenemos para luchar contra la delincuencia. El derecho penal es control social. Por esa razón, dentro de la teoría del control social, encontramos al derecho penal como herramienta del control social. Y lo que nos viene a decir la teoría de la caballerosidad es que el derecho penal como herramienta del control social es más benevolente con las mujeres. Entonces, habrá que estudiar por qué razones, si es que esto tiene que seguir siendo así, no debe seguir siendo así.
Aquí siempre vamos a tener en cuenta también la cifra negra, porque claro, ¿qué delito? O sea, de nuestro iceberg, ¿no? De delitos, que solo conocemos la puntita. ¿Qué de todo esto que se esconde aquí abajo son delitos cometidos por mujeres? No lo sabemos. Quizás son muchos y no los queremos ver, no los vemos o no se criminalizan, no tenemos ni idea. Pero están ahí abajo, ¿vale? Ocultos ante la vista de los criminólogos. Bien. Luego tenemos las teorías del poder control. Estas teorías lo que van a hacer es centrarse en cómo el rol que desempeña cada persona en su ámbito familiar puede ser un reflejo de lo que realizan después en el exterior, en la calle, en su trabajo o lo que sea. Entonces se estudian los roles que cumple la mujer y el hombre dentro de la familia. Entonces nos encontraremos con las familias patriarcales, donde es el hombre quien toma las decisiones, ¿no? Donde tiene que mandar en casa es el padre. Las familias patriarcales veremos y se estudiará qué tipo de delitos cometen las mujeres que viven en familias patriarcales. Cometen delitos, cometen tantos delitos y cuando los cometen, ¿qué delitos cometen? Por otro lado, tendremos el modelo de familias matriarcales, donde es la mujer la que toma las decisiones y el hombre pues, ocupa un segundo plano. Aquí cambia la delincuencia. Las mujeres cometen delitos distintos cuando viven o cuando provienen de familias matriarcales. ¿Se aprecia alguna diferencia? ¿Tiene que ver el rol que cumplen en casa con los delitos que cometen luego en la calle? ¿Es relevante? ¿Es un factor que hay que tener en cuenta? Entonces, son planteamientos que intentan indagar en estas características, ¿vale? Por otro lado, tenemos pues, las familias igualitarias, ¿no? Donde el rol de toma de decisiones es cumplido tanto por el marido como por la mujer, ¿no? Y luego tenemos pues, las nuevas formas de entender a la familia, que ya no son tan nuevas, ¿no? Ya llevan bastantes años dentro de nuestra sociedad. Familias monoparentales, con una sola madre, con un solo padre, o familias homoparentales, dos padres, dos madres. También hay que analizar pues, cómo se distribuye el delito teniendo en cuenta este factor o este tipo de familias, ¿no? Bien. Luego tenemos a la llamada teoría de la ley y de la dependencia económica. Esta teoría lo que pone de manifiesto o lo que intenta poner de manifiesto es que según sus defensores se impone penas más benignas, se da un trato más benevolente a las mujeres que se encuentran en una situación de dependencia económica en su familia. Es decir, que no trabajan o que no han trabajado. Esto se apreciaba más en tiempos pasados. Hoy en día las mujeres cada vez más se incorporan al mercado laboral y trabajan como el marido. Pero hubo una época en la que no, en la que fundamentalmente el marido era el que trabajaba y la mujer pues se quedaba en casa y realizaba labores domésticas, ¿no? Se encargaba del cuidado de la familia. Entonces, es en estos casos cuando si se detecta que una mujer comete un delito, se le da un tratamiento más benigno. Y esto tiene una explicación, o al menos se podría defender esta explicación, que es que esta persona o estas mujeres, al tener carencias económicas o al ser dependientes de otro, tienen menos herramientas para poder conseguir recursos por sí mismas. Y ello limita su capacidad de acción. No tienen la misma libertad para actuar que la que tiene una persona pues, con muchos recursos, ¿no? O el marido, que si decide cometer un delito económico, un robo, por ejemplo, pues ha decidido cometer un robo o un hurto a pesar de que él se puede comprar aquello que quería robar. Pero una mujer no, porque la mujer es dependiente económicamente. Esto afecta a la culpabilidad, es una cuestión que vais a estudiar en teoría del delito. Estáis llevando, ¿no? Fundamentos de la responsabilidad penal, yo creo que se llama la asignatura, ¿o no? Penal, se llama penal, así, derecho penal. Fundamentos, ¿no? Sí, bueno, es la asignatura elemental del derecho penal. La culpabilidad es un elemento de la teoría del delito. La culpabilidad es el elemento que me dice voy a castigar a aquella persona que puede elegir entre hacer el bien y hacer el mal.
aquella persona que no pueda tomar esa elección o que tenga menor capacidad para tomar esa elección, le voy a imponer una pena más benevolente, más leve. ¿Vale? O sea que este es un planteamiento aceptado por la doctrina contemporánea, aceptado por los tribunales, aceptado por el Código Penal. ¿Vale? Esto lo vais a estudiar con mucho más detalle en esa asignatura. Entonces, de lo que se trata aquí es de que habrá que estudiar si las personas con dependencia o dependientes económicamente del marido tienen una menor capacidad para la toma de decisiones y si eso afecta o ha afectado en la práctica al menos a la responsabilidad penal. ¿Se les ha considerado como personas con una menor capacidad de culpabilidad, con una menor capacidad de actuar de otro modo o no? ¿Vale? Es lo que nos plantea la teoría de la ley y de la dependencia económica. Y por último tenemos las nuevas perspectivas de estudio, ¿no? Los estudios de género y la victimización. Los estudios de género, lo indicaba en la clase anterior, superan la concepción biológica del género. Es decir, que ya no nos vamos a centrar en si una mujer es definida como mujer solamente por los órganos biológicos que tenga, sino también hay que tener en cuenta cómo se concibe esa persona. No hablábamos del transexualismo en la clase anterior, los supuestos de personas transgénero, transexuales, que son conceptos diferentes. Pero bueno, ya los estudiaréis si tenéis más interés por esa materia. Y habrá que tener en cuenta qué tipos de delitos se cometen teniendo en cuenta esas nuevas realidades. Las personas transexuales cometen delitos, qué tipos de delitos cometen, cómo los cometen, porque habrá que estudiar también el delito en esas nuevas identidades, ¿no? En esas situaciones a las que nos enfrentamos hoy en día, ¿no? Y que no identificábamos en el pasado. Y por otro lado se encuentra la victimización. La victimización se va a centrar en el estudio de las víctimas teniendo en cuenta su sexo. Las mujeres víctimas de qué delitos son, mayoritariamente. Habrá delitos de los que pues, mayoritariamente las mujeres sean víctimas. Los delitos sexuales. Se cometen muchos delitos sexuales contra hombres, contra niños, hombres. Pero también se cometen muchísimos y quizás muchísimos más delitos contra mujeres. Entonces, esa diferencia cuantitativa de delitos sexuales cometidos contra mujeres revela algo de la delincuencia. Quizás revela algo del autor. ¿Qué preferencia tienen los delincuentes sexuales? ¿Dónde debo incidir en el tratamiento? ¿Cómo debo tratarles? ¿Qué tipo de programas debo implementar? ¿Cómo deben ser esos programas? Claro, eso luego los trabajadores sociales, los psicólogos, para ellos es información valiosísima, porque ellos son los que elaboran los programas. Yo que soy jurista, pues no tengo ni la más remota idea, yo veo lo que dice la ley y punto, pero para los psicólogos, los trabajadores sociales, esa información es oro puro. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y luego pues nuevas víctimas, ¿no? Las víctimas transexuales que hablábamos hace un momento, ¿a qué tipo de delitos se exponen? Tráfico de personas, explotación sexual. Entonces, ¿qué tipo de información me puede aportar esas nuevas realidades? Bien, con eso yo creo que hemos terminado esta lección vinculada a los correlatos del delito y vamos a pasar entonces a lo que yo considero que es la lección más densa de toda la asignatura, y es la vinculada con los paradigmas criminológicos. Los paradigmas criminológicos. Pantalla completa. Bien. Lo tenéis en la pantalla, ¿no? La definición de paradigma criminológico. Paradigma criminológico es una realización científica universalmente reconocida que proporciona modelos de problemas y soluciones a la
a la comunidad científica. Ya hemos descrito varios paradigmas criminológicos, es decir, ahora lo que os voy a comentar, muchas de las cosas que os voy a comentar os son perfectamente familiares, ¿vale? Por lo tanto, va a haber momentos en los que digáis, eso ya lo hemos visto, y por lo tanto yo me voy a saltar, porque ya lo hemos visto, ¿vale? Para no repetir la misma definición 20 veces. Entonces, lo que vamos a analizar ahora son en otras palabras, son las distintas teorías criminológicas. Al menos las distintas teorías que pueden tener o revestir cierto interés para el estudio criminológico y el análisis y la práctica criminológica en la actualidad, ¿vale? Hay distintas teorías, distintos planteamientos, intentan explicar el delito de distinta manera, en base en distintos factores, intentan combatirlo también o intentan establecer estrategias de lucha contra la delincuencia teniendo esos distintos factores y por lo tanto las estrategias son diferentes, ¿vale? Hay que tener en cuenta ese dato. Antes de empezar con ellos, tengo que comentar dos cuestiones, o mejor dicho, una cuestión que es resuelta de dos maneras distintas por la teoría criminológica. Hay quien dice que respecto de estas distintas teorías no se puede hacer comparaciones. No hay teorías mejores o teorías peores. No hay teorías válidas y teorías inválidas, sino que para la criminología todas las teorías son válidas teniendo en cuenta los distintos momentos en los que las estudiamos y los distintos objetivos que pretendemos conseguir utilizando esas teorías, ¿vale? Ese es el primer planteamiento. Sin embargo, tradicionalmente, quizás mayoritariamente también, se ha pensado que sí existen teorías buenas y teorías erróneas, teorías válidas y teorías pues, que ya no sirven, ¿no? Que han quedado desfasadas o que han sido criticadas de manera correcta pues, por otros criminólogos, ¿no? O sea, teorías que han sido superadas. Tenemos esas dos formas de entender a los distintos planteamientos, a las distintas teorías criminológicas o los distintos paradigmas criminológicos. Bien, vamos a estudiar entonces los paradigmas de la criminología mayoritaria, por un lado, y por otro vamos a estudiar a los enfoques críticos, ¿vale? Teoría mayoritarias o criminología mayoritaria y enfoques críticos. Luego hablaremos muy brevemente de las teorías del derecho penal. La escuela clásica, ya la conocéis a la perfección, me la podría saltar enterita. La escuela clásica, si recordáis, es aquella corriente criminológica que parte del libre albedrío. Los seres humanos somos personas libres, por lo tanto, hemos de crear un sistema penal basado en la culpabilidad, dado que la culpabilidad reconoce que las personas tenemos libre albedrío, tomamos las decisiones. El delincuente es delincuente porque elige cometer el delito. Entonces, sobre esto, yo creo que quizás no debo incidir nada más que en el hecho de que se parte del respeto a la dignidad humana. Entonces, si reconocemos que los seres humanos somos libres, he de reconocer que esa persona está dotada de dignidad. Y por lo tanto no puedo imponerle o no debería poder imponerle una pena que suponga tortura, que suponga tratos crueles. Sí la debo castigar, pero un momento, proporcionalmente. No te pases, Estado. Vamos a castigarla de un modo racional. Esto, evidentemente, o esta forma de entender a la escuela clásica es una forma de entender el reproche penal moderno, porque no siempre se ha pensado en términos de proporcionalidad. Si pensamos en el antiguo régimen, el sistema penal del antiguo régimen, vamos, la proporcionalidad ni existía ni mucho menos, ¿no? Ni el respeto a los derechos humanos, a la dignidad, ni nada. Pero en realidad es una consecuencia que tarde o temprano tenía que llegar. Si considero que los seres humanos son libres, tengo que reconocerles dignidad y tengo que elaborar estrategias proporcionales, estrategias de reproche penal proporcionales, evitar la pena de muerte, evitar la cadena perpetua, evitar las torturas, tengo que humanizar los centros penitenciarios. Entonces, todo eso forma parte de la escuela clásica, además de lo que ya hemos hablado en clases anteriores, ¿vale? Por otro lado, tenemos el positivismo. También me la podría saltar casi entera, ¿vale? Por lo tanto, solo menciono algunas cuestiones.
el positivismo, con el nacimiento de la criminología positiva, se empieza a cuestionar el libre albedrío. ¿No? Lo que decía la escuela clásica, los seres humanos somos seres libres. No, no, señor, igual no somos libres. Igual hay cuestiones internas que determinan que una persona comete delitos o que la llevan a cometer delitos. Quizás no tenemos tanta libertad. Entonces, empiezan a cuestionar o se empieza a cuestionar el libre albedrío. La cumbre del positivismo pues llega con la escuela positiva italiana, que ya conocéis, Lombroso, Ferri y Garófalo. Empiezan desarrollando teorías estrictamente biológicas. Con la explicación del delito empiezan a construirla sobre la base de estudios sobre la constitución orgánica de los delincuentes, y luego rápidamente se dan cuenta que por ahí no iban por buen camino y deciden incorporar concepciones sociales, ¿no? y deciden integrar factores internos y externos, endógenos y exógenos, como causas del delito. Pero lo que sí tienen en común es que los positivistas y los prepositivistas niegan el libre albedrío, cuestionan el libre albedrío. Los delincuentes cometen delitos no porque lo elijan, sino porque algo les ha llevado a cometer delitos. Ese algo puede ser algo interno, biológico, o algo externo, o los dos factores combinados. Pero algo les ha llevado a cometer delitos. Dentro de la escuela positiva italiana ya os he hablado también del correccionalismo. Recordad, el correccionalismo es la forma en la cual la escuela positiva aterriza en nuestro país, en España. Sus representantes más famosos, Dorado Montero y Concepción Arenal. Yo os he hablado de Concepción Arenal, ¿no? Sí. ¿O no? Sí. La primera abogada. Sí os he hablado, ¿no? Sí. ¿O no? ¿No? Bueno, Concepción Arenal es yo creo que una de las representantes más importantes del correccionalismo, una penalista quizás de las más citadas en los libros de derecho penal ya jurídicos estrictamente hablando, y luego también criminológicos. Dedicó su vida al derecho penitenciario, dedicó su vida a cómo se debe tratar a los delincuentes en las cárceles, ¿no? Y además es famosa también, no solo por ser una gran científica, sino por ser la primera abogada. No se permitía a las mujeres estudiar Derecho. Y Concepción Arenal se tuvo que disfrazar de hombre. Yo creo que sí, se tuvo que disfrazar de hombre para poder hacer la carrera. Bien, entonces, Concepción Arenal es una de las grandes representantes del correccionalismo. Para los correccionalistas, la pena es un bien, porque los delincuentes están en una situación pues, de desamparo. El delito es una enfermedad. Por lo tanto, si te impongo una pena, no te estoy imponiendo un mal, te estoy imponiendo un bien, porque te voy a corregir. No solo es un bien, es un derecho. Podrías reclamar una pena, porque la pena es un bien y tienes derecho a la pena. Fijaros cómo cambia el chip, ¿no? De pensar que la pena es un mal, nadie quiere la pena, decir, no, en realidad la pena debería ser buena. Deberíamos mejorar las instalaciones penitenciarias para que las personas que cometen delitos pues, reclamen en un escenario ideal, ¿no? El derecho a corregirse, ¿no? Es lo que planteaban los correccionalistas. Pero bueno, se rechaza, por lo tanto, los correccionalistas rechazan las penas que no pueden corregir, porque el fin de la pena es corregir. ¿Qué penas no corrigen? La pena de muerte. La pena de muerte no corrige. La pena de muerte mata al delincuente, no le corrige. ¿Qué otra pena no corrige? La cadena perpetua. La cadena perpetua no corrige. Inocuiza al delincuente de por vida, pero no le corrige. Entonces, se rechazan desde el correccionalismo las penas que no son aptas para la consecución del fin. También se rechazan, fijaros, por un lado se rechazan las penas muy crueles, como la pena de muerte, la cadena perpetua, pero también se rechaza el otro extremo, las penas muy cortas, porque una pena corta tampoco va a corregir al delincuente. Hay que realizar una valoración más o menos intermedia, ni mucho ni poco, aquello adecuado para corregir, para enmendar al delincuente, ¿vale? Entonces, ahí se centra el correccionalismo. Por otro lado, tenemos el enfoque plurifactorial. El enfoque plurifactorial es el que concibe que las causas del delito son múltiples. Plurifactorial. Hay muchos factores que determinan que una persona comete delitos. Esos factores pueden ser internos, nos encontramos con las teorías genéticas, ¿no? Puede haber genes que expliquen el comportamiento humano, hormonas internos, ¿no?
También pueden ser externos, enfermedades, bueno, y como internos también enfermedades mentales y todo eso. Pueden ser externos, la sociedad, la familia, los amigos, la educación, el estatus social, las condiciones económicas, si ha sufrido o no ha sufrido maltratos, vamos, múltiples factores, plurifactoriales. El enfoque plurifactorial, ¿por quién fue iniciado? Por los positivistas italianos. Porque Lombroso, Ferri, Garofalo, bueno, Lombroso al principio solo se centraba en la biología, lo que os decía, pero rápidamente se dio cuenta de que aquí tengo que mejorar mi teoría, esto no es suficiente. Y inició el enfoque plurifactorial, ¿vale? Entonces, eso hay que tener también en cuenta. Hay muchos factores, perdón, muchos autores que en la actualidad defienden el enfoque plurifactorial. Es una de las corrientes más importantes en la actualidad. Estudiaréis a varios de ellos a lo largo de la carrera, uno especialmente al que vais a encontrar citado en muchas de las asignaturas es Sutherland. No sé si ya le habéis oído en alguna otra asignatura, os vais a cansar de Sutherland, terminaréis el grado en criminología diciendo, bueno, ya me habría gustado conocer a Sutherland. Vamos, es un gran criminólogo. Sutherland puso de manifiesto el delito de cuello blanco, porque hasta la década de los 70 no se hablaba a nivel criminológico de la delincuencia económica. Teníamos y seguimos teniendo una imagen estereotipada del delito y del delincuente. Si a uno de nosotros nos preguntan, ¿tú cómo piensas que es un delincuente? Podemos decir, pues yo pienso que un delincuente es así, es así, es así, cada uno que lo piense para sí mismo, pero tenemos una imagen estereotipada. Y esa imagen estereotipada no coincide con una persona rica que va con traje y corbata y con gemelos de oro. No coincide. ¿A qué no? Si decimos, pensad en un delincuente, no tenemos esa imagen, ¿no? No. Sutherland puso de manifiesto que en esas esferas también se cometen delitos. Y esos delitos no pueden ser explicados por la pobreza, porque nosotros explicamos al delito, muchas veces explicamos al delito diciendo las condiciones económicas pueden provocar la comisión de delito. Por eso las cárceles están llenas de personas pues que lamentablemente han vivido en una situación marginal, en una situación de pobreza, con escasos recursos económicos. Pero como se cometen delitos en las altas esferas, la explicación en relación con los recursos económicos de una persona pierde todo sentido. Pero si esas personas son ricas, nunca les ha faltado dinero, ¿por qué cometen delitos? La pobreza no explica el delito. Tengo que crear una teoría distinta que intente explicar el delito de una forma muchísimo más general y que no se centre en estos factores. Entonces, esto lo estudiaréis más adelante, no os adelanto nada. Bien, entonces, el enfoque plurifactorial en la actualidad conserva plena vigencia. Fijaros, fue iniciado por los positivistas, pero en la actualidad conserva plena vigencia y goza de gran aceptación. Por otro lado, tenemos el paradigma sociológico y la construcción de teorías unitarias. La construcción de teorías unitarias. La primera de las escuelas es la Escuela de Chicago. También ya os he hablado de la Escuela de Chicago. Se trata de una escuela que centraba su estudio o la explicación del delito en factores sociológicos. ¿Qué tiene que ver la ecología humana? El medio ambiente donde se desarrolla la persona. No se centraban en aspectos internos, intrínsecos, sino todo lo contrario, en aspectos exógenos. ¿Cómo determina mi comportamiento el sitio donde vivo? Mis amigos, mi familia, cómo me he criado. Eso tiene que ver con el comportamiento criminal, pero no solo eso, también dónde vivo. ¿Será revelador de algún tipo de delincuencia o de algunos modos de delinquir, de algunas formas de delinquir? ¿Cómo se delinque en el centro de las ciudades? Pensad en Bilbao, pensad en la Gran Vía, en Indautxu. ¿Qué tipo de delitos se encuentran ahí, se cometen habitualmente ahí? ¿Cómo se cometen los delitos en las zonas de transición, alrededores? Pensad en Basauri. ¿Será diferente la delincuencia? ¿Dónde están los delincuentes de cuello blanco? ¿En Basauri? ¿En el centro de Bilbao? ¿Dónde están los ladronzuelos de poca monta, ¿no? Los que te hurtan la cartera y el móvil? ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo son los delitos, en tercer lugar, en las zonas acomodadas? Pensemos en chaletazos, ¿no? En urbanizaciones privadas. ¿Hay delitos ahí? ¿Qué tipos de delitos se cometen?
evidentemente vamos a encontrar diferencias entre todas estas zonas, ¿no? Por otro lado, nos encontramos con la teoría de la desorganización social. Esta teoría o este planteamiento lo que nos dice es que la delincuencia se concentra en las zonas de transición. Es decir, hay zonas de las ciudades, hay barrios en las ciudades que son zonas de paso, son zonas de transición. Se trata de personas que viven ahí un periodo de tiempo y luego cambian. Probablemente esas zonas de transición estén habitadas fundamentalmente por inmigrantes, prácticamente porque no son gente que se ha afincado aquí permanentemente. Con esto no quiero decir que en las zonas de transición no viva gente local, pero puede darse el caso de que se encuentre una mayoría de habitantes que sean personas migrantes, ¿no? Personas inmigrantes. ¿Cómo es la delincuencia ahí? ¿Qué tipo de delincuencia se comete en las zonas de transición? Pensad, por ejemplo, en Bilbao, que no sé si quienes estáis conectados todos sois de Bilbao, yo estoy poniendo ejemplos de Bilbao. Pensad en Bilbao, en San Francisco, ¿no? En la zona de San Francisco. Esa vendría a ser la zona de transición que encontramos reflejada en esta teoría, ¿no? En la teoría de la desorganización social. Entonces, aquí encontramos características de estas zonas. Primero, estatus económico. ¿Cuál es el estatus económico de las personas que viven en esta zona? Encontraremos algunas características del respecto al estatus económico. Segundo, ¿cómo se mueve esta población? ¿Está afincada permanentemente ahí o están de paso? Tercer lugar, ¿qué tipo de personas viven ahí teniendo en cuenta su origen étnico y su origen nacional? ¿De qué raza son? ¿De qué países provienen? Entonces, se puede estudiar desde un punto de vista criminológico estas características y buscar patrones en cuanto a los delitos que se cometen. ¿Vale? Una característica de las zonas de transición es que fijaros, es una zona de transición, lo cual significa que las personas llegan, permanecen un tiempo y luego se marchan. ¿Dónde se marchan? Muchas veces se marchan a otras zonas menos conflictivas. Es que esas personas que viven en esas zonas no es que quieran vivir ahí, es que no pueden pagar una casa en una zona, pues, en el centro de Bilbao, en Indautxu. No eligen vivir en esa zona porque les apetece vivir en esa zona, porque no tienen los recursos económicos suficientes para vivir en una zona más acomodada. Entonces, pasan los años, sus recursos económicos mejoran, se asientan y tal, y ya pueden pagar pisos en otras zonas. Entonces, se marchan esas personas. La pregunta que surge a continuación es, ¿y con ellos va la delincuencia? Y lo que se aprecia es que no. Esas personas, como hay una gran movilidad, van a otros barrios, pero la delincuencia permanece centrada en las zonas de transición. Eso quiere decir que las personas que salen de allí prácticamente están escapando y que se están yendo a otros sitios para sentirse seguras porque ya no quieren vivir en esa zona. Habrá que buscar explicaciones a ese fenómeno. También es una cosa que hay que tener en cuenta. Las explicaciones son múltiples, ¿no? He dicho una, que es que son personas que no quieren cometer delitos y que quieren vivir, pues, otro tipo de vida porque ahí no están a gusto y que son personas fieles al derecho y que les ha tocado vivir ahí, pues porque les ha tocado vivir ahí, no porque quieran vivir ahí, que quieran cometer delitos. Pero también hay quien dice, no es que no quieran cometer delitos, es que cuando van a otros barrios son el foco de atención y por lo tanto se sienten vigilados, se sienten vigiladas y dicen, jo, aquí no voy a cometer delitos. Entonces, hay distintas formas de explicar por qué no se comete delitos cuando estas personas cambian de zona, ¿no? Todo esto, insisto, son teorías, ¿eh? O sea, habrá que buscar si es que tienen razón o no tienen razón. Son paradigmas, lo que decía, ¿no? Se critican, se cuestionan, se afirman, a veces salen estudios que apoyan ese planteamiento, otros estudios que los desmienten, o sea que son teorías criminológicas. Bien, luego tenemos la teoría de la asociación diferencial. No, perdonad. El paradigma sociológico no es una teoría, es parte de lo que estoy explicando, ¿vale? El paradigma sociológico es lo defendido por la Escuela de Chicago, es lo defendido por la teoría de la desorganización social y es aceptado y se ha extendido en los distintos países, ¿vale? O sea que es parte de eso. Y luego tenemos
la teoría que no está puesta ahí, no sé por qué no está puesta. No la he puesto, por eso he puesto punto de suspensión. La teoría de la asociación diferencial, ¿vale? Este planteamiento, este paradigma, lo que nos viene a decir es que el delito es una conducta aprendida. Las personas aprendemos a cometer delito. No nacemos, evidentemente, siendo delincuentes, sino que adquirimos esa costumbre. Alguien nos las enseña, alguien nos enseña a cometer delitos. Entonces, el delito, como cualquier otra conducta, como conducir un coche, es una conducta que se aprende. Entonces, venga, aprendemos a racionalizar el delito. Incluso a veces aprendemos a justificarlo. No, es que yo cometo delito por necesidad, porque el Estado no me ha dado recursos suficientes para poder vivir una vida en condiciones dignas y por lo tanto yo cometo delito y es lo único que puedo hacer y bueno, pues no me queda otra. Incluso aprendemos a justificar el delito. Eso, respecto, fijaros, he puesto un ejemplo de delincuencia, vamos a decir, cometida por personas con escasos recursos que tienen que robar para vivir o para sobrevivir. Pero también se puede racionalizar la delincuencia de cuello blanco, la delincuencia cometida por grandes empresarios, por gente poderosa. No, yo cometo delitos, evado impuestos por la búsqueda de un bien mayor, que es que tengo aquí a 50.000 empleados o a 500 empleados, a 1.000 empleados a los que tengo que mantener. Y para eso tengo que tener esta empresa en muy buenas condiciones, ganando mucho dinero para poder estar en condiciones de pagarles a todas estas personas. Necesito ingentes cantidades de dinero. Es decir, que se pueden buscar justificaciones a todos los tipos de delitos, ¿no? Entonces, la teoría de la asociación diferencial se va a centrar en esa forma en la cual los delincuentes aprenden a cometer delitos, aprenden los modos de cometer delitos, aprenden las definiciones y aprenden justificaciones de los delitos, ¿vale? Con esto no quiere decir pues, que esté bien cometer delitos, evidentemente. Por otro lado, es decir, que justifiquen los delitos, ellos justificarán el delito como buenamente puedan, pero luego el juez no les hará ni puñetero caso. Usted ha cometido delito y se va a la cárcel o paga la multa o se le impone la pena, aunque usted crea que lo que ha hecho está bien. Es que nos da exactamente igual lo que usted piense de si esa conducta es buena o es mala. Aquí lo que importa es lo que dice la ley. Si ha quebrado la ley, le impondremos una pena correspondiente, ¿vale? Pero bueno, las excusas siempre están, pero es que no dice por esta razón. Bueno, pues usted podrá alegar las excusas que quiera. Luego tenemos la teoría de la frustración, tampoco la he puesto ahí. La teoría de la frustración lo que nos viene a decir, o lo que viene a plantear, es que las personas cometen delitos porque se sienten frustradas de no poder conseguir por medios legales aquello que cometen por mecanismos ilegales. Quiero el iPhone 14, el último modelo, pero no tengo dinero para conseguirlo, pues lo robo, ya está, así de claro. Estoy frustrado por no poder tenerlo, así que lo consigo por mecanismos ilegales. Entonces, eso es lo que intenta explicar la teoría de la frustración. He puesto el ejemplo del iPhone, pero podría poner un ejemplo simplemente con dinero. Quiero el móvil, quiero el iPhone 14, no puedo pagarlo, así que voy a estafar para luego poder comprarme el móvil que quiero. O para luego poder irme de vacaciones a Cancún y pagarme pues 15 días en un resort o lo que sea, ¿no? Porque estoy frustrado. Quiero, pero no puedo. Eso es lo que intenta explicar la teoría clásica de la frustración. Y ahora sí pasamos a los enfoques críticos. No vamos a acabarlos, lamentablemente. No, hemos avanzado casi toda la lección. El enfoque crítico quizás más famoso y que le vais a escuchar mucho a lo largo de la carrera es la teoría del etiquetamiento, labeling approach. El enfoque del etiquetamiento, ¿vale? Labeling es etiquetamiento. Es la traducción de la palabra del anglicismo, y approach es enfoque, aproximación, ¿no? La aproximación, el enfoque del etiquetamiento. Lo que nos viene a decir la teoría del etiquetamiento, esto también ya lo sabéis, yo creo que lo he comentado en alguna clase, es que en realidad es delito aquello que el Estado considera que debe ser delito. Por lo tanto, lo que hace el Estado no es sino etiquetar a los delincuentes. Por eso se llama etiquetamiento, ¿no? De manera gráfica. A ti te pongo la etiqueta de delincuente, a ti no. A ti sí, a ti no. A ti sí y a ti no. ¿Y cómo se realiza ese proceso? Primero,
se seleccionan las conductas que están prohibidas. A ello le vamos a llamar criminalización primaria. Segundo, se selecciona a las personas que han cometido esas conductas. A ello le vamos a llamar criminalización secundaria. La criminalización primaria es el proceso de creación de una norma. Se realiza en las Cortes Generales. Los legisladores son los que realizan la criminalización primaria. Ellos son los que redactan el Código Penal, lo aprueban las leyes orgánicas que contienen leyes penales. ¿Vale? La criminalización primaria primero determina qué conducta va a ser considerada delito. Y la criminalización secundaria se realiza en los tribunales, mediante la aplicación de la ley previamente aprobada. En los tribunales voy a decidir si esa persona, Emilio, es delincuente o no es delincuente. Y ahí es donde le voy a poner la etiqueta, delincuente. ¿Vale? Entonces, para entender el etiquetamiento tenemos que entender todo el proceso, desde la criminalización primaria a la criminalización secundaria. Y yo creo que voy a acabar diciendo, 5 minutos. Tengo que indicar que el Estado, que es quien realiza la criminalización primaria, tiene una visión del delito que coincide con la visión que tenemos socialmente del delito. ¿Recordáis que hace unos minutos os he preguntado, pensad en un delincuente, pensad para vuestro interior, en un delincuente, el que sea, ¿vale? Si tuvierais que dibujar y fueseis expertos dibujantes, ¿cómo le dibujaríais? ¿Qué características le pondríais? Entonces, ese tipo de delincuente que tenéis en vuestra mente, que probablemente sea una persona hombre, joven, con escasos recursos económicos, una persona marginal, esa idea de delincuente también la tiene el Estado. Entonces, cuando se criminalizan conductas pensando en las conductas que cometen esas personas. Y es lo que encontramos en el Código Penal. Y luego, cuando se elige a quienes vamos a castigar en la criminalización secundaria, también se etiqueta a esas personas. Entonces, luego vamos a las cárceles y nos encontramos con esas personas. Es que todo está, vamos, perfectamente diseñado para que esas personas terminen siendo las personas sobre las que recae el poder punitivo, el jus puniendi, ¿no? Todo el peso de la ley. El presidente del Consejo General Judicial, que además fue presidente del Tribunal Supremo, fijaros, la máxima autoridad en nuestro aparato judicial, en el Poder Judicial, en alguna ocasión dijo: la ley procesal penal está diseñada para el robagallinas, pero no para los poderosos. Si es que la máxima autoridad de nuestro Poder Judicial está reconociendo eso, es que claro, la teoría del etiquetamiento tiene mucha miga, o sea, de ahí se extraen muchas conclusiones con las que igual luego no estamos de acuerdo, pero nos hacen pensar sobre cuál es la realidad del sistema penal, cómo se está castigando a las personas. Y luego, si es que nos centramos en esa parte de los delitos, en ese delincuente estereotipado, el hecho de centrarnos y de focalizar nuestros esfuerzos en ese tipo de delincuencia hace que no veamos o que no nos importe otra parte de la delincuencia de cuello blanco. No la vemos, no nos importa. A veces hay algún escándalo y decimos, bueno, pues ahí están cometiendo delitos, pues que los políticos son así. No hay puertas giratorias, todos terminan cometiendo delitos. Pero es que ni nos importa, no hacemos nada más que quejarnos. Lo que nos interesa es nuestra seguridad, que no me roben, que a mi hija, a mi hermana, a mi marido, a mi mujer no la viole. Estamos centrados en ese tipo de delincuencia. Es una delincuencia muy importante, por supuesto, hay que centrarnos en ello, pero eso quizás no debería hacernos olvidar de que existe otro tipo de delitos y que también tendremos que luchar contra él. La teoría del etiquetamiento intenta poner de manifiesto esa situación, esa realidad. ¿Vale? Así que, como os decía, es bastante importante. No sé si me queda tiempo. No, lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Porque es difícil explicar esto en un minuto, no puedo explicarlo. Pues nos vemos la próxima semana.
Bien, a los que estáis conectados, conectadas, nos vemos next week. Hasta la próxima, ¿eh? Tengo grabación.